que dar un tiempito para que se pueda conectar nuestro hermano allá con su equipo. Muy bien, muy buenos días a todos. Que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana que Él nos concede. Bienvenidos a todos a la casa del Señor y también saludamos a los que se están conectando y estarán conectándose a través de las redes sociales. En esta mañana que estamos celebrando el primer domingo de diciembre, queremos introducir el tema de la profecía del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor Jesucristo es un Salvador, el único y suficiente de toda la humanidad, que ha sido desde muy antiguos tiempos prometido a una humanidad perdida, a una humanidad necesitada por sobre todas las cosas de salvación. Porque el hombre desde el huerto del Edén, apenas después de la creación, pecó contra Dios, desobedeciendo la voz de su creador y redentor. Por lo tanto, vino la consecuencia de esa desobediencia, la consecuencia de ese pecado, diciendo la palabra del Señor que por cuanto el hombre ha pecado, ha traído sobre sí la realidad de la muerte. Y muerte significa separación. En este caso el hombre se separó de Dios, murió espiritualmente. Por lo tanto, a partir de ahí había una necesidad perentoria, una necesidad primaria para el ser humano, que es la de obtener nuevamente su salvación. Dios había escogido un pueblo y se relacionó con ese pueblo, le dio leyes a ese pueblo, pero aún así las leyes sirvieron para revelar el pecado, para traer a luz el pecado, como dice la Biblia. Y no, precisamente estas leyes no podían salvar perpetuamente, como dice la palabra del Señor. Por lo tanto, en Génesis capítulo 3, allá por el versículo 15, nosotros encontramos la primera mención a la necesidad de la redención y a la provisión que Dios haría para la salvación del ser humano. Por eso podemos dar lectura a ese Génesis capítulo 3 y el versículo 15, donde vamos a encontrar lo siguiente. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí el Señor Dios creador estaba hablando a esa serpiente que había sido la criatura tentadora, la que tentó para que el hombre pecara contra Dios. Y entonces el Señor, al mismo tiempo que comunica lo que haría, el castigo que vendría sobre esta criatura y también como consecuencia sobre el ser humano, sin embargo, dice que Él redimirá a, a la humanidad del pecado acerca de este ser que nacería de la simiente de la mujer, dice la palabra del Señor, que haría un redentor, un salvador. Entonces encontramos esto en el Génesis, como dije anteriormente, apenas el hombre había pecado. Y en esta mañana quisiéramos referirnos a una de las profecías
que uno de los profetas del Señor había emitido unos 700 años antes, más o menos, antes del nacimiento de Jesucristo. Y encontramos en Isaías, el versículo que queremos mencionar hoy y analizar hoy, encontramos en Isaías capítulo 7 y el versículo 14. En eso vamos a basarnos en esta mañana. Isaías 7:14 dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Los judíos tenían un temor supersticioso de ver a Dios o estar cerca de Dios. Ellos tenían este miedo, este temor, que si alguna vez llegaran a ver a Dios cara a cara, eso significaría la muerte. Por ejemplo, leemos en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5 y el versículo 2, que dice así: no te precipites con tu boca, ni se apresure tu corazón para proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por lo tanto sean pocas tus palabras. Y esto, si es que se lleva a una mala exégesis o a una mala interpretación, nos llevaría a tener un concepto equivocado, como muchos tenían en aquel tiempo de estas palabras, respecto a la cercanía de Dios en la vida del creyente. Fíjense que dice: no te apresures con tu boca, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Obviamente que nos llama a una reflexión, a una atención reverente acerca de lo que es la presencia de Dios. Pero el cristiano, el creyente, vive en la presencia de Dios. De ahí entonces que debemos dar atención a esta palabra cuando dice que no tenemos que apresurarnos para proferir palabras delante de Dios. Dios está en el cielo, dice, y tú sobre la tierra, por lo tanto sean pocas tus palabras. Pero en realidad no vamos a profundizar en este dicho, sino solamente lo citamos para que entendamos por qué los judíos tenían en aquellos tiempos un temor supersticioso de ver a Dios o estar en la presencia de Dios. Emmanuel, hemos leído aquí, es un nombre hebreo masculino que significa Dios con nosotros, o Dios está con nosotros. Así también se puede interpretar dentro de la composición de esta palabra, que en realidad es una palabra compuesta en el original, en el hebreo. Dios con nosotros, o Dios es con nosotros, o Dios está con nosotros. Y el nombre Emmanuel, así como suena, aparece solamente 3 veces en el Antiguo Testamento, 2 veces en el mismo libro de Isaías, ¿verdad? O sea, 2 veces en el Antiguo Testamento y 1 vez en el Nuevo Testamento, que más adelante vamos a leer también, justamente cuando el evangelista Mateo menciona el cumplimiento de esta profecía en ocasión del nacimiento o del anuncio del nacimiento de Jesucristo. Así que debemos también, hermanos, notar algo importante, porque cuando leemos, por ejemplo, en Isaías, nosotros hemos leído solamente el versículo 14, donde habla específicamente de que
un niño nacería y que se llamaría Emmanuel. Una virgen concebiría y daría a luz un niño y llamaría su nombre Emmanuel. Pero si leemos después todo el pasaje, tal vez por ahí podemos confundirnos un poco de qué realmente está tratando. Por eso es importante mencionar que en el libro de Isaías, a un niño nacido en aquella época del rey Acaz, Acaz era el rey de Judá en ese tiempo, se le dio el nombre de Emmanuel, no como un nombre propio, sino como un nombre que tenía que ver con su función, como una señal al rey de Judá, al rey Acaz, que recibiría alivio de los ataques de sus adversarios, en este caso Siria e Israel. Israel era el reino del norte, Judá el reino del sur, y Acaz, rey de Judá. Dice, por lo tanto, el Señor mismo le dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. El nombre Emmanuel entonces, hermanos, engendró el hecho de que Dios establecería su presencia y guía protectora con su pueblo en esa liberación. Eso era en el tiempo del rey Acaz. Entonces, pero una segunda aplicación de este nombre, y da la razón después más adelante Mateo, ¿verdad? Una segunda aplicación, y eso de mayor alcance, de un alcance que trasciende los tiempos de esta profecía, es que ese niño que nacería y se llamaría Emmanuel se refería al nacimiento de Jesucristo, al Mesías de Israel. No olvidemos que el pueblo israelita, el pueblo de Israel, esperaba con ansiedad y con expectativa el nacimiento de un Mesías, que quiere decir el ungido de Dios, el separado por Dios. La palabra Mesías en hebreo quiere decir el ungido de Dios, el escogido de Dios, que se traduce en el griego como Cristo. O sea, las palabras Mesías en hebreo y Cristo en el griego significa el ungido de Dios. Esto es importante que nosotros podamos estar teniendo en cuenta, hermanos, porque de ahí viene entonces a tener sentido cuando leemos, por ejemplo, una profecía de esta naturaleza. Y 700 años después del rey Acaz, una virgen de Nazaret llamada María se comprometió con un hombre llamado José. Y antes de casarse, un ángel visitó a José para confirmar que María había concebido un hijo por medio del Espíritu Santo. Vamos a leer después en Mateo 1, 20, 21 al 23, vamos a estar leyendo. Y cuando Jesús nació, lo llamaría Jesús. Así fue lo que el ángel que apareció a José lo había dicho. Entonces, Mateo, al comprender el cumplimiento de la profecía de Isaías, ofrece esta revelación inspirada. Todo esto ocurrió, dice la palabra en Mateo, capítulo 1, versículo 20 en adelante. Vamos a leer para que podamos estar ya mejor informado. El Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 20. Y pensando él, dice, acerca de Mateo, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús, el término Jesús quiere decir, en el hebreo más o menos es Yeshua, que quiere decir Salvador. Y llamará su nombre Jesús, o sea, Salvador. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea que aquí encontramos que el evangelista Mateo introduce y cita a Isaías cuando él dio esta profecía. Y entonces podemos ver que la aplicación de esta profecía en el mismo anuncio del nacimiento de Jesucristo, el Salvador, se le aplica esto, hermano, se le aplica a él el término Emmanuel, Dios con nosotros. Y Jesús cumplió la profecía de Isaías porque él era literalmente Dios con nosotros. No olvidemos que el evangelista Juan también, perdón, el evangelista Juan también en su evangelio, en el capítulo 1, habla del verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces, en Jesús se aplica enteramente, completamente, literalmente, el Dios con nosotros. Entendemos que Jesús, por su origen divino, era absolutamente divino, o sea, absolutamente Dios. Tenía la naturaleza divina, pero como que nació como un humano, nació de una mujer, entonces también es completamente humano. Esa es la doble naturaleza, el misterio que habita en Cristo Jesús. El único ser enteramente divino y también completamente humano. Por eso es el único que puede cumplir con este error de ser el Salvador nuestro, el único que puede satisfacer absoluta y completamente a Dios y ser entonces nuestro intercesor, nuestro Salvador. Ahora bien, Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, no distingue ni pueblos, ni razas, ni cultura. Aunque fue una profecía dada en ese tiempo al pueblo judío, al pueblo de Judá, al reino de Judá específicamente, sin embargo ya dijimos que su alcance en el tiempo se extiende para todas las razas humanas, para toda la humanidad. Jesús dijo en Juan 3:16, o sea, el evangelista dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. Hermano, este es el alcance de su amor. Amó Dios al mundo entero, no solamente a una parte de la humanidad o a un pueblo determinado, sino a toda la raza humana. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a este Salvador, a este Emmanuel, a este Hijo de Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él no distingue ni pueblos, ni razas, ni culturas. En el pueblo de Israel, en todos los tiempos, la cuestión cultural, religiosa cultural, era algo muy fuerte. Ellos en su cultura no le cabía la idea de mezclarse con otros pueblos. A pesar de que en determinados tiempos
por desobediencia, por desvío de las leyes de Dios, ese pueblo se había mezclado con los pueblos paganos. Sin embargo, su cultura hacía que no se mezclara o no aceptaban mezclarse con otras personas, es decir, con otras personas de otras culturas. Así, por ejemplo, tenemos a la mujer samaritana. Cuando Jesús fue a hablar con esta mujer samaritana, hermanos, él estaba rompiendo barreras especialmente culturales y religiosas. Sus discípulos se sorprendieron y dijeron, ¿cómo está hablando primero con una mujer? Era un maestro de Israel. Y lo principal, estaba hablando con una samaritana. ¿Cómo es posible? Los judíos no cruzaban por la tierra por la región de Samaria para venir de Galilea a Judea. Cruzaban 2 veces el río Jordán para no pasar por Samaria. Y sin embargo el Señor Jesucristo fue allá en su tiempo de ministerio terrenal, fue allá y habló con una mujer samaritana. Rompió culturas, barreras culturales, barreras religiosas, hermanos, barreras de prejuicios de estas naturalezas. También él sanó al siervo de un centurión romano, se relacionó con un romano. ¿Se acuerdan cuando él dijo, Señor, cuando este centurión dijo a Jesús, cuando él le dijo su hija o su siervo sanará? Y él dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y él pronunció y dijo, ni siquiera en todo Israel he hallado una persona, un hombre con esta fe, rompiendo de esa manera prejuicios religiosos, hermanos. Así que Emmanuel, Dios con nosotros, no distingue ni pueblos, ni raza, ni culturas, ni posición social. Jesús se interesó por los marginados de la sociedad. Encontramos en la historia de en los evangelios, la historia de su ministerio terrenal, cuando él sanó a leprosos, sanó a ciegos, mendigos, marginados de la sociedad. Cuando la gente en aquella época veía a un leproso en alguna parte de algún camino, porque los leprosos era prohibido acercarse a la ciudad, y estas personas huían o agarraban piedras y lo apedreaban. Esa era la cultura. Eran los despreciados de la sociedad. Un ciego, un mendigo que estaba ahí al costado del camino, a quien clamando al Señor Jesús para que lo sanara, los propios discípulos de Jesús dijeron, cállate. No era digno de acercarse a un maestro religioso. Hermanos, Jesús, sin embargo, sanó a leprosos, sanó a los enfermos marginados, dio vista a los ciegos, liberó a endemoniados. Otro tipo de personas de la sociedad que eran totalmente resistidos y apartados de toda comunión de las demás personas. Dijimos ni posición social. Y sin embargo, atendió a esta gente y también entró a posar en casa de ricos. Entró a posar en casa de Mateo, Leví, el publicano, el cobrador de impuestos, se fue a su casa. Los religiosos le criticaban precisamente por eso, porque había ido a posar en la casa de un odiado por su posición social del pueblo de Israel, pero era de alta posición, era rico. Igual que Zaqueo también. Y Jesús, cuando entró en la casa de Zaqueo, dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa.
entró a posar eh, o mantuvo conversación, se relacionó con dirigentes religiosos de la época, que también era de una casta social alta, aquellas personas. Entonces encontramos la variedad de personas con quien Emmanuel, el Dios con nosotros, se relacionó. Hermanos, eso quiere decir, Emmanuel, Dios está con nosotros. Es el prometido de Dios. También Emmanuel, Dios con nosotros, se revela en forma personal. Nosotros no estamos en el camino de la vida cristiana, no estamos en Cristo porque cumplimos ciertas reglas religiosas. No es, Dios no espera que nosotros le agrademos solamente con llevar una vida religiosa, una vida escrupulosamente religiosa. Bueno, yo no falto en los cultos, yo leo mi Biblia, yo oro todos los días, gloria a Dios por eso. Pero ese es el producto debe ser el producto de un relacionamiento personal con Emmanuel, el Dios con nosotros, con Jesucristo, a quien le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Y no es por eso que le vamos a agradar. También en forma íntima. Hermanos, con Dios no nos relacionamos a través de esto, del culto, a través de la predicación, a través de nuestra asistencia una vez a la semana en un culto, en un determinado lugar, en una iglesia, en una congregación. Con Dios mantenemos por medio de Cristo una relación personal íntima. Cuando oramos al Señor en la soledad de nuestro cuarto o en nuestra casa, donde sea, es cuando nos relacionamos con Él. Cuando estamos yendo por ahí o viajando y en nuestra mente nos relacionamos con Dios. Le podemos orar, podemos conversar con Él. Porque Él se nos ha revelado en forma amigable. Ya no os llamaré más siervos, ustedes son mis amigos, porque le he revelado lo que el propósito y la voluntad del que me envió mi Padre. Le he dado a conocer a mi Padre, dijo Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros, se manifiesta como nuestro Salvador. Ya hemos leído en Mateo capítulo 1, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo reconoció a Jesús como Emmanuel, la expresión viva de la encarnación del Verbo de Dios. El mismo Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. En Filipenses dice el apóstol Pablo que se despojó de su gloria tomando forma humana, precisamente para venir y sufrir el castigo por nosotros, porque estando en la condición de hombre se humilló aún más hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Entonces Él es nuestro Salvador por medio de la muerte en la cruz. El milagro del Hijo de Dios se hizo humano y se hizo su hogar entre nosotros para poder revelarnos a Dios. Cuando decimos que vivimos en la presencia de Dios, tenemos que tener en cuenta que vivimos en la presencia de Dios por medio de nuestro relacionamiento con su Hijo Jesucristo, el Verbo encarnado, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios hecho carne. Él es también libertador. Me gustaría leer en Lucas, en el capítulo del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, Lucas 4, y los versículos 16 al 20.
donde podemos leer dice Lucas 4:16 en adelante. Vino a Nazaret Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto es lo que se conoce también como el discurso programático del Señor. Pero él leyó en el profeta Isaías acerca de las profecías que hablaban de él. Y el 20 dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban sobre él. Y el 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El prometido de Dios ha venido para, como Dios hecho carne, ha venido a rescatar, como él dice en otra parte, a buscar, a salvar lo que se había perdido. Y él dice acá, he venido a traer libertad, a pregonar libertad a los cautivos del pecado. El Señor es nuestro libertador. Emmanuel quiere decir eso, Dios con nosotros. Él nos libera, nos liberta de nuestros pecados, de nuestros temores, en fin, de nuestras limitaciones como seres humanos. El Señor Jesucristo también es Señor. En Hechos capítulo 2, versículos 34 al 36, el apóstol Pedro en su primera predicación dice así, Hechos 2:34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Gloria al Señor. Él es el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros decimos tradicionalmente en guaraní, ñandeyara, cuando nos referimos a Dios, ¿no es cierto? Ñandeyara quiere decir nuestro dueño. Y de una manera más personal, mi dueño. El Señor es el amo, el que gobierna aquello que le pertenece a Él. Y si nosotros le decimos Señor al Señor Jesucristo, pues entonces tenemos que someternos a su gobierno, tenemos que someternos a su voluntad, a su guía, a su directiva, porque Él es Señor, hermanos. Hoy hemos cantado acerca del Rey que es también Jesucristo. Él es Redentor, Señor y Rey por los siglos de los siglos. El mismo Isaías dice de Él que en otro momento vamos también a tocar, porque habla de la profecía del nacimiento de Jesucristo, cuando dice de Él que Él es Padre eterno, príncipe de paz, y cuyo reino, dice, cuyo principado, cuyo gobierno no tendrá fin, dice. El Señor Jesucristo
el Dios con nosotros, el Emmanuel, es todo esto y mucho más para la vida de cada uno de nosotros. La profecía tuvo su cumplimiento. Esta profecía de Isaías, que voy a volver a leer en 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y en el Evangelio de Mateo dice Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y este cumplimiento, hermanos, después de 700 años en el nacimiento de Jesucristo, trajo para nosotros la esperanza de la salvación, trajo para nosotros la luz. En otra de las profecías dice también que el pueblo andaba en oscuridad, pero luz resplandeció sobre él, sobre este pueblo. Cuando Jesucristo nació en Judá, en Belén de Judá. Entonces, la luz que es Cristo, el Dios con nosotros, alumbra desde entonces. Y cada una de las personas que se acerca a Dios, arrepentida de sus pecados, pidiendo perdón a Dios, recibe al Señor, al Salvador, porque es lo que dice también el evangelista Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, que sepamos que Emmanuel quiere decir que Dios ha venido para estar con nosotros. Es el Dios con nosotros, para estar con nosotros, para salvarnos de nuestros pecados, para bendecirnos. Y es necesario que vivamos con la conciencia de que vivimos en la presencia de Dios. Amén. Mantengámonos en obediencia a Él. Y entonces, como dice sus promesas, muchas de sus promesas, veremos el fruto de esa obediencia en nuestra propia vida, en nuestra familia, en las generaciones que nos siguen y también en nuestro círculo de influencia, en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Dios pide de nosotros obediencia. Para eso Él vino a habitar con nosotros. Emmanuel, el Dios con nosotros. Señor, en esta mañana te damos a ti toda la gloria, toda la honra y te damos las gracias, Señor, por habernos bendecido de una manera tan grande. Señor, para darnos un Salvador, para darnos, Señor, una persona que te agradara a ti, la única persona que te agradara a ti, Señor, completamente, porque es el mismo Dios hecho carne quien vino a habitar entre nosotros, quien se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para dar su vida por nosotros y rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Te damos las gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Salvador, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Gracias, Padre. Ayúdanos a vivir ahora una vida de obediencia en tu presencia, habiendo sido perdonados de los pecados, Señor, habiendo sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, habiendo sido, Señor, declarados, hechos hijos tuyos por medio de la fe en Cristo. Gracias, Señor, por esta gran bendición. Pedimos para que tú nos sigas bendiciendo. Señor, tu poder no se ha disminuido de ninguna manera, Señor, a través de los tiempos. Sabemos que el Señor Jesucristo, con la gracia y el poder tuyo, sigue bendiciendo, sigue sanando, sigue, Señor, dando, supliendo las necesidades de aquellos que confían en Él. Gracias, Señor. Te pedimos tus bendiciones, te damos estas gracias por todo.
en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y